Y empezaron ellos en un juego casi. Empezaron en una especie de tratar de ver cómo le provocaban y cómo le pescaban alguna palabra. Y de pronto uno llega y le dice: Señor, el bautismo de Juan. No, más bien llegaron a preguntarle a él que con qué autoridad hacía eso. Y entonces él dice, le respondo con una pregunta: ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y entonces ellos dicen, y se van a conferenciar y dicen: es que si decimos que era de los hombres, será de Dios, nos va a decir: ¿y por qué ustedes no lo siguieron? Pero si decimos que era de los hombres, todo el pueblo cree que Juan era un profeta, entonces nos van a... Y entonces de aquí lo mejor es decir: no sabemos. Y entonces llegaron y dijeron: no sabemos. Y entonces el Señor viene y le dice, eso está en Lucas 27 y 8, el Señor viene y le dice: yo tampoco les diré entonces con qué autoridad hago esto. Y se quedaron todos quietecitos en primera. Viene otro así acucioso y le dice: aquí lo pesco, lo pongo a pelear contra el gobierno. Y le dice: Señor, ¿tenemos que pagar tributo? Y entonces el Señor se queda, dice que él vio la malicia y la maldad del asunto y le dice: mostradme una moneda. Y entonces ellos llegan y le muestran una moneda. ¿Qué imagen tenía estampada? Y dice: la imagen del César. Y entonces dice el Señor: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice la palabra en Lucas 20, 25 y 26 está toda esta parte. Y dice: no pudieron sorprenderle, maravillados se quedaron dice, maravillados de las respuestas, callaron. O sea, no esperaban salidas de esa naturaleza y se quedaron callados. No lo pudieron pescar. Viene otro por ahí y comienza a hacerle saber y dice: es que había un pleito entre los fariseos y los saduceos, y algunos creían en la resurrección de los muertos y otros no. Y entonces diga, una persona se casa y resulta que el esposo de esa persona, de esa mujer, se muere. Y la palabra dice que para que poder darle generación al hermano, que el hermano entonces se case con ella. Pero resulta que eran 7 hermanos y se casa el segundo y se muere también sin darle hijos. Y se casa el tercero y muere sin darle hijos. Y comienza, y se mueren todos, los 7 que se casaron con ella. Cuando venga la resurrección, ¿de quién es ella la esposa? Era totalmente una tureca para ver cómo lo pescaban. El Señor viene y le dice: no sabéis de las razones, no sabéis de los tiempos, porque en el reino del Señor, en el reino de los cielos, ni se casan ni se dan en casamiento. Y les dice: ¿no viste cuando dijo el Señor a Moisés y enseñó que Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y entonces, en el momento en que él da esa respuesta, dice, todos se quedaron. Y dice, y no osaron, dice la palabra, no osaron, está en Lucas 20 y 40, dice, y no osaron preguntarle más. O sea, no pudieron pescarlo en un defecto. Uno podría decir, era un juego de palabras, era un juego de sabiduría, era un juego... No, era el perfecto auscultar al Cordero de Dios para ver si había defecto en él. Y no pudieron hallar absolutamente ningún defecto en él. El Señor se sometió a todo ese proceso. Incluso ese evento donde Él entra y con él rompe las mesas y bota toda la cuestión, justamente se estaba dando en el periodo en el cual ellos tenían, por la ordenanza, que quitar toda la levadura, que quitar toda aquella cosa contaminada. Él vino a limpiar el templo. Él vino a quitar toda la contaminación. Todo tenía que estar limpio para el sacrificio del Cordero. De Él mismo. Qué contradicción. De Él mismo. Y se da algo maravilloso en ese momento también. Cuando Juan el Bautista viene en Juan 1:29 y dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Él vino a cumplir el precepto del bautismo. Eso uno podría decir, bueno, ahí sí, él lo reconoció, Él lo pudo ver. Pero era más que eso. Un levita
Un levita tenía que avalar el cordero. Un levita, un venido de las familias de los que sirven, tenía que decir, ok, este cordero está bien para el sacrificio. Juan el Bautista era hijo de Zacarías, uno levita que servía en el templo. Juan vino y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un levita dijo, se puede usar. O sea, no había absolutamente nada que no estuviese preciso. Había una cronología de Dios perfecta, todo iba engranando perfectamente. Dice el libro de Deuteronomio, acordemos que el sacrificio del cordero tenía que hacerse el 14 de Abib, o el 14 de Nisan, 4 días después de haber sido apartado. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 6, sino que el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Yo veo los 10 mandamientos y veo a todo el mundo saliendo en la mañana. La palabra del Señor dice que salieron en la tarde. Dice a la hora de la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y dice, sacrificarás el cordero a la tarde. Entonces el sacrificio del cordero tenía un momento específico en el cual era sacrificado a la tarde. ¿Cuándo muere el Señor? A las 3 de la tarde. Justamente la hora del sacrificio de los corderos para la Pascua, todo era delante de la congregación. O sea, los sacerdotes eran los que sacrificaban. Usted en su casa, si iba a comer un cordero para la Pascua, llevaba el cordero al templo, sacrificaban al cordero, y entonces usted se llevaba, derramaban la sangre como tenía que hacer, el sacrificio del cordero se hacía en la forma que tenía que hacer, y se lo llevaba y lo cocía, y lo hacía ya en su familia. Pero todo el pueblo convergía, venía al templo justamente en el periodo de sacrificio del cordero, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Ese era el periodo en el cual el pueblo de Israel hacía el sacrificio. Desde que no existe el templo, después del año 70, ya no hay sacrificio de cordero, de hecho. Pero hasta esa época, todos venían a esa hora y sacrificaban al cordero. Acordémonos, el tiempo contado para el pueblo de Israel es, el día comienza a las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Entonces, si uno se pone a ver todo esto, el Señor celebra la cena, las que conocemos como la Santa Cena, la que viene a sustituir toda la práctica de lo que es la celebración de Pascua y todo esto. ¿Lo celebra cuándo? Dice que el primer día de la fiesta eran 7 días, pero el primer día de la fiesta, Él dispone con los discípulos y celebra la cena, la Santa Cena. Todavía no habían sido sacrificados los corderos de la Pascua, porque el día comenzó, el 14 comenzó a las 6 de la tarde del día anterior al que Jesucristo muere en la cruz a las 3 de la tarde, antes de que comience el día 15, cuando era que se comía el cordero. El 14 justamente empezaba la fiesta de los panes sin levadura, y durante ese día, al final de ese día, al ser las 3 de la tarde, se sacrificaban los corderos que se comían iniciando la noche del día 15. Dice la palabra así, Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? De modo que la cena del Señor se celebra el primer día de los panes sin levadura. Aunque la celebración de la Pascua son 7 días, solo un día se come cordero. Celebración 7 días, solo un día se come cordero, pero empieza desde el 14. Al final del día 14 se mata el cordero y se come el 15. Y después se siguen los 7 días comiendo, pero ya no cordero. Se sigue la Pascua con los panes sin levadura. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos siguiendo la secuencia de los eventos. Entonces, previo al sacrificio del cordero fue que se celebró la Santa Cena. Y hay testimonio bíblico de que así fue. Yo siempre estaba con esto y digo, qué raro. Pero ¿cómo es el asunto? Entonces en la mesa de la Santa Cena, ¿había cordero o no había cordero? Y yo estaba en ese debatirme ahí. ¿Había cordero? Si era la Santa Cena tenía que haber cordero.
Sí, porque yo me imaginaba que en la Santa Cena, digo que en la Pascua, pues había cordero, no, la Pascua son 7 días de celebración, pero